Juan, capítulo 2. Las bodas en Caná de Galilea. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?». Jesús le dijo: «¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete». Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas, y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado». Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consumirá». Los judíos respondieron y le dijeron: «Ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Entonces los judíos dijeron: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Primera de Crónicas, capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel. Huyeron delante de ellos los israelitas, pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Al concentrar sus ataques contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan mofa de mí». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió con él. Al ver todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido las tropas y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron sus ciudades y huyeron. Vinieron entonces los filisteos y se establecieron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Luego que lo despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar la buena noticia a sus ídolos y al pueblo. Después pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando oyeron los de Jabes de Galaad lo que habían hecho los filisteos de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes. Enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primera de Crónicas, capítulo 11. David proclamado rey de Israel. Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y le dijeron: «Nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvías a traer.
También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. David hizo un pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David como rey sobre Israel por medio de Samuel, conforme a la palabra de Jehová. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los habitantes de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Se instaló David en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los jefes de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino, junto con todo Israel, para hacerle reinar sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Esta es la lista de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Después de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela de tierra llena de cebada, y cuando el pueblo huyó delante de los filisteos, él se puso en medio de la parcela, la defendió y venció a los filisteos, pues Jehová lo favoreció con una gran victoria. 3 de los 30 jefes descendieron a la peña a encontrarse con David, a la cueva de Adulam, cuando el campamento de los filisteos se hallaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras una guarnición de los filisteos ocupaba Belén. David expresó esto: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, la tomaron y se la llevaron a David. Pero él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Voy acaso a beber la sangre y la vida de estos hombres que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. Una vez blandió su lanza contra 300 hombres y los mató. Así ganó renombre entre los 3. Fue el más ilustre de los 30, pues llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, era hijo de un hombre valiente de Cabseel, de grandes hazañas. Él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en un foso, en medio de una nevada. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Pero él descendió con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y conquistó renombre entre los 3 valientes. Fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Los valientes de los ejércitos eran: Asael, hermano de Joab; Elanán, hijo de Dodo, el de Belén; Samot, el arodita; Eles, el pelonita; Ira, hijo de Iques, el tecoita; Abieser, el anatotita; Sibecai, el usatita; Ilai, el aodita; Maarai, el netofatita; Heled, hijo de Baana, el netofatita; Itai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín; Benaía, el piratonita; Urai del río Gaas; Abiel, el arbatita; Asmavet, el barumita; Eliaba, el saalbonita; los hijos de Jasem, el gisonita; Jonatán, hijo de Sage, el ararita; Ahiam, hijo de Sacar, el ararita; Elifal, hijo de Ur; Efer, el mequeratita; Ahías, el pelonita; Esro, el carmelita; Naari, hijo de Esbai; Joel, hermano de Natán; Mibar, hijo de Agrai; Selec, el amonita; Naarai, el beerotita; escudero de Joab, hijo de Sarvia; Ira, el itrita; Gareb, el itrita; Urías, el eteo; Sabab, hijo de Alai; Adina, hijo de Sisa, el rubenita, príncipe de los rubenitas, y 30 hombres con él; Hanán, hijo de Maaca; Josafat, el midnita; Usías, el astarotita; Sama y Jehiel, hijos de Jotam, el aroerita; Gediael, hijo de Simri, y Joa, su hermano, el tisita; Eliel, el majabita; Jerebai y Josabía, hijos de Elnaam; Idma, el moabita;
Eliel, Obed y Jaasiel, el mesobaíta. Zacarías, capítulo 1. Exhortación a volverse a Jehová. En el 8º mes del año 2 de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas, acaso han de vivir para siempre? En cambio mis palabras y mis ordenanzas, que yo mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. La visión de los caballos. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Tuve una visión durante la noche. Vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán, y estaba entre los mirtos que había en la hondanada, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces pregunté, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, yo te enseñaré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Entonces ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron, hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está tranquila y en calma. El ángel de Jehová exclamó, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo, al ángel que hablaba conmigo. Entonces el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas, pues cuando yo estaba un poco enojado, ellas se aprovecharon para agravar el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Proclama también, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, aún consolará Jehová a Sión, y aún escogerá a Jerusalén. Visión de los cuernos y los carpinteros. Después alcé mis ojos y miré, y vi 4 cuernos, y pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Pregunté, ¿qué vienen estos a hacer? Él me respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Pero estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla.